En este video vamos a darle comienzo a una playlist de cálculo integral, una de las partes de las matemáticas que por alguna razón a lo largo de mi carrera como profesor universitario le he tomado más cariño. Acompáñenme. Hola, mi nombre es Eric Mancini y vamos a empezar este video respondiendo una pregunta que muchos de ustedes pueden estarse haciendo. ¿Para qué sirve una integral? ¿Y alguna vez también te has preguntado cómo calcular el área de una gráfica que no tiene una forma regular? Que no es un rectángulo, ni es un triángulo, ni un círculo, ni siquiera un polígono que se puede dividir en varios triángulos y sumar las áreas de ellos para encontrar su área total. Así que si tuviéramos en un plano cartesiano tal vez una curva como esta y quisiéramos hallar el área que hay debajo de ella entre este punto A y este punto B, tendríamos con ello un problema, y al intentar resolverlo tenemos también que preguntarnos cuál es el significado de la palabra área, lo cual puede ser fácil de responder para regiones con lados rectos. Sin embargo, no es fácil hallar el área de una región con lados curvos. Y este ha sido un problema que desde la antigüedad se presentó. ¿Cómo medimos lo que no tiene una forma simple? Por ejemplo, el área de un campo con borde curvo, el volumen de un recipiente que tiene forma irregular, o tal vez la distancia recorrida si la velocidad de un objeto cambia a cada instante. Y lo que tienen en común todos estos casos es la acumulación. Queremos saber cuánto se acumula, aunque esa acumulación no sea uniforme. Si un objeto cambia su velocidad constantemente, ¿cómo calculamos la distancia total? En este caso, no podemos simplemente multiplicar velocidad por tiempo, porque la velocidad no es constante. Llevemos todo esto a la resolución de un problema que a simple vista podría parecer simple, y es que al tener la curva y igual a x cuadrado, la cual obviamente es una parábola, pero únicamente la porción que se puede dibujar en el primer cuadrante, queremos hallar el área delimitada entre ella, el eje x y una recta x igual a 1. Es decir, estamos hallando el área debajo de la curva y igual a x cuadrado desde 0 hasta 1. Si llamamos a dicha área bajo la curva S mayúscula y dividimos a S en 4 franjas, S1, S2, S3 y S4, al trazar rectas verticales en x igual a un cuarto, x igual a un medio, x igual a 3 cuartos, podemos obtener una aproximación de cada franja por medio de un rectángulo cuya base sea la misma de la franja y cuya altura sea la misma del lado derecho de la propia franja. En otras palabras, las alturas de estos rectángulos serán los valores de la función f de x igual a x cuadrado en los puntos extremos de la derecha de los intervalos desde 0 hasta un cuarto, desde un cuarto hasta un medio, desde un medio hasta 3 cuartos y desde 3 cuartos hasta 1. Así que cada uno de estos rectángulos tendrá un ancho de un cuarto y las alturas correspondientes serán un cuarto al cuadrado, un medio al cuadrado, 3 cuartos al cuadrado y 1 al cuadrado. Entonces, si denotamos como R la suma de las áreas de estos rectángulos, obtendríamos R igual a
un cuarto por un cuarto al cuadrado, que sería base por altura del primero de ellos, más un cuarto por un medio al cuadrado, base por altura del segundo, más un cuarto por 3/4 al cuadrado, y por último un cuarto por 1 al cuadrado, en donde lógicamente podríamos factorizar este un cuarto y efectuando la potencia de estos fraccionarios para luego simplificar, tendríamos 15/32. Pero aquí podemos ver que el área A de S es menor que R, de modo que A sería menor que esos 15/32. Y podríamos decir que en lugar de usar los rectángulos que acabamos de usar aquí en esta figura, pudimos haber usado rectángulos más pequeños cuyas alturas sean los valores de f en los puntos extremos izquierdos de los subintervalos, porque aquí usamos los puntos extremos derechos de los intervalos. Este primer rectángulo está aplastado como una línea debido a que su altura es 0. Y de esta manera la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación sería, llamémosla L, y esto es un cuarto por 0 al cuadrado más un cuarto por un cuarto al cuadrado más un cuarto por un medio al cuadrado más un cuarto por 3/4 al cuadrado, que de nuevo factorizando un cuarto y simplificando, haciendo las potencias cuadráticas y resolviendo, tendríamos 7/32. Así que tenemos entonces una estimación del área y estaría entre 7/32 y 15/32. Este procedimiento se podría repetir con un número mayor de franjas y de esa manera lograríamos acotar mejor el área. Así que si dibujamos rectángulos bajo una curva y vamos haciendo su ancho llamado delta x cada vez más pequeño, como ocurre en el cálculo diferencial, pero además sumando las áreas de todos esos rectángulos, lo que estamos haciendo es calcular el área bajo la curva. Este procedimiento fue formalizado por Bernhard Riemann, un matemático alemán del siglo XIX, y por eso es conocido como la integral de Riemann. Pero los verdaderos inventores en el siglo XVII del cálculo son Isaac Newton, quien, guiado por su intuición física, y Gottfried Leibniz, con su enfoque simbólico y ordenado. Fue precisamente quien introdujo el símbolo que usamos hoy como una S alargada que representa la idea de una suma. Lo interesante es que, aunque ambos tenían intuiciones brillantes, aún no existía una definición rigurosa de límite como la entendemos hoy, y por eso no se podían definir las integrales tampoco como las conocemos hoy. Fue Auguste Cauchy en el siglo XIX quien dio una formulación precisa del límite en términos de lo que ahora llamamos el enfoque epsilon delta. Y entonces, con esas bases ya establecidas, Riemann fue quien pudo dar forma definitiva al proceso de sumar áreas bajo curvas de manera rigurosa. Dividió cada intervalo en subintervalos, evaluó la función en puntos representativos, multiplicó por el ancho delta x y sumó todas las áreas, para luego tomar el límite cuando ese ancho tiende a 0. Así entonces, la integral se define como el límite de una suma finita de áreas rectangulares cuando el número de rectángulos tiende a infinito y su ancho tiende a 0. Aquí tenemos otra notación donde n tiende a infinito,
Y n es el número de subintervalos que hay entre a, que en este caso es 0, y b, que en este caso es 1. Cuantos más subintervalos haya, más rectangulitos tendremos aquí y habrá mayor precisión. Lo cual también quiere decir que este delta x, que es el ancho de los rectángulos, tendería a 0. Y esta es la notación que prefieren los libros de cálculo, por eso pues es la que estoy subrayando. Si te gustó este video, te espero en el próximo. Por favor dale un like y si no estás suscrito, ¿qué esperas para hacerlo?